La primera cosa que vio Adelina cuando llegó al manantial escondido no fue la cabaña de piedra ni el humo saliendo recto del tejabán, sino una anciana arrodillada junto al fogón apagado, sacando de las cenizas una medalla de San José todavía tibia, la misma medalla que Adelina había puesto entre las manos de su marido el día que lo enterraron. Adelina se quedó sin aire a media tranquera, con la maleta de cuero golpeándole la pierna, el vientre de 7 meses duro como tinaja llena y 2 hijos pegados a su falda. El mayor, Cipriano, tenía 7 años. La mirada quieta y un silencio que pesa toneladas, de esos silencios que no nacen de la calma sino de haber visto demasiado. La niña, Paloma, de 4, venía con los pies hinchados dentro de unos guaraches prestados, abrazada a una camisa vieja de su padre, porque desde la supuesta muerte de Julián no podía dormir si no olía aquella tela. La anciana levantó la cara. Tenía el cabello blanco recogido en una trenza larga y los ojos oscuros, vivos, demasiado despiertos para una mujer que parecía haber pasado más tiempo hablando con el cerro que con la gente. En la mano sostenía la medalla, y la luz anaranjada del atardecer la hizo brillar como una brasa nueva. Tu marido no está bajo tierra, hija. Adelina sintió que el mundo se le partía por dentro. La anciana cerró los dedos sobre la medalla y dijo más bajo: si entras, te doy café, cama y la verdad. Pero si escuchas la verdad, ya no podrás volver a fingir que solo eres una viuda con hambre. Hay momentos, mi gente, en que Dios no manda una respuesta limpia, sino una pregunta que nos tiembla en las manos. A veces la esperanza aparece en forma de una medalla salida de la ceniza, en una casa que nadie visita y en una vieja que sabe más de nuestros muertos que nosotros mismos. Porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza, y Adelina entendió que aquella tarde su dolor acababa de cambiar de nombre. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino justo cuando la esperanza se está acabando, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Adelina Robles nació en una casa de adobe junto a una milpa de maíz azul, en un ejido donde la tierra era tan pobre que había que hablarle bonito para que diera algo. Su madre, Brígida, era mujer de manos ásperas y corazón manso, partera cuando hacía falta, cocinera siempre y guardiana de un fogón que jamás se apagaba del todo. Decía que una casa podía no tener sillas, ni alacena buena, ni colchón grueso, pero si tenía brasas bajo la ceniza, todavía había modo de levantarse al amanecer. De Brígida aprendió Adelina a colar el café sin desperdiciar grano, a hacer frijoles de olla con más paciencia que manteca, a cocer pan de maíz cuando llegaban visitas, aunque la visita trajera más hambre que conversación. Aprendió también a lavar ropa en la pileta con jabón de ceniza, a mirar el cielo antes del temporal, a guardar piloncillo para las noches de tos y a reconocer por el olor cuando la tierra estaba a punto de recibir lluvia. Su madre no enseñaba con discursos. Ponía las manos sobre las cosas y esperaba que la hija mirara bien. Una tarde, cuando Adelina tenía 11 años, Brígida le entregó una medalla de San José amarrada a un cordón de istle. Era de tu abuelo. Adelina la tomó como quien recibe algo sagrado. ¿Para qué es? Para los hombres que trabajan y vuelven. Y para los que se pierden, para que encuentren camino. Adelina no entendió entonces por qué una medalla podía servirle a un hombre perdido. A los 11 años uno cree que la gente se pierde solo por no mirar la vereda. Años después entendería que hay hombres que se pierden aunque tengan el camino enfrente, y otros que deben fingirse perdidos para salvar a los que aman. Brígida murió de una helada mala que entró por los huesos y no quiso salir. Aquella helada quemó la milpa, reventó 2 tinajas del patio y dejó el aire oliendo a cal fría durante semanas. Antes de morir, la madre de Adelina pidió que no apagaran el fogón. No por capricho, sino porque para ella el fuego era señal. Adelina, con 13 años y las manos temblando, sostuvo una brasa viva durante toda la noche, cuidándola como si allí estuviera respirando el último pedazo de su madre. Después de Brígida, la casa quedó más grande y más vacía. Su padre, Cesáreo Robles, era arriero, hombre de pocas palabras y muchos hechos, pero la tristeza le fue comiendo la espalda. Salía con recuas de mulas y volvía cada vez más callado, cada vez más delgado, con olor a aguardiente en la ropa. Adelina se volvió mujer antes de tiempo, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que moler nixtamal, remendar cobijas, cuidar el agua de pozo y recordar que el café no se colaba solo. A los 18 años conoció a Julián Alcocer. Julián trabajaba como encargado de potreros en la hacienda de don Severiano Montiel,
un hombre que poseía tanta tierra que los viejos decían que hasta las nubes le pedían permiso antes de llover. Julián no era rico, ni fino, ni de palabras bonitas. Era alto, moreno, con cuero grueso en las palmas, una cicatriz pequeña en la ceja izquierda y una manera de reír como si primero pidiera permiso. A Adelina le gustó desde la primera vez que lo vio porque no la miró como se mira una muchacha bonita, sino como se mira una persona. Se encontraron en el aguaje del Fresno, cuando ella llenaba un cántaro y él bajó a dar de beber a 2 caballos flacos. Uno de los caballos metió el hocico donde no debía y tiró el cántaro. Adelina soltó una exclamación. Julián se disculpó 3 veces, tan serio que ella terminó riéndose. ¿El caballo siempre es tan mal educado? Julián miró al animal. No. Hoy quiso hacerme quedar peor que de costumbre. El caballo resopló, como si no aceptara culpas. Ese fue su primer momento de humor suave, y eso, mi gente, es lo que hace que una historia como esta valga la pena de contar. Aun en tierra dura, la risa encuentra una grieta por donde nacer. Julián empezó a pasar por la casa de Cesáreo con cualquier pretexto. Primero llevó leña que según él le sobraba. Después arregló una puerta que no se le había pedido arreglar. Luego trajo un costal de cal para tapar grietas. Cesáreo lo miraba sin decir mucho, pero una noche, mientras Adelina lavaba platos en la pileta, escuchó a su padre decirle: «Si vienes a perder el tiempo, pierdes el tuyo. Si vienes a querer a mi hija, no le hagas promesas que no puedas cargar». Julián respondió: «No soy hombre de prometer mucho. Soy de quedarme». A Adelina esas palabras le apretaron el corazón. Se casaron sin música grande. Hubo una misa sencilla, pan de maíz, frijoles espesos, café amargo de la mañana y un atole de piloncillo que Adelina preparó con la receta de su madre. Julián llevaba en el pecho la medalla de San José que Brígida le había dejado a su hija. Adelina se la puso antes de entrar a la iglesia. «Para que vuelva siempre». Julián la tocó con los dedos. «Entonces no me la quito ni muerto». Años después, esa frase sería cuchillo. La casa donde vivieron estaba al borde de un maizal, cerca del camino real y no lejos de la hacienda grande. Julián la había reparado con sus manos. Levantó un corredor, puso tejabán nuevo, arregló el fogón, hizo una alacena con tablas de fresno y construyó un corral pequeño para 2 cabras. No era casa de ricos, pero tenía olor a leña, jabón de ropa y tortilla caliente. El primer hijo, Cipriano, nació una noche de lluvia fuerte. La segunda, Paloma, nació en plena sequía, cuando el pozo estaba tan bajo que cada cubeta sonaba como si subiera desde el centro de la tierra. El tercer hijo venía en camino, cuando la desgracia empezó a entrar sin tocar. Julián trabajó casi 10 años para don Severiano Montiel. Conocía sus potreros, sus aguajes, sus peones, sus libros de cuentas y sus mentiras. Al principio no decía nada. Era capataz menor, encargado de mover ganado, revisar cercas y contar cabezas. Pero Julián sabía sumar, y eso en una hacienda donde el patrón robaba con tinta era más peligroso que saber disparar. Empezó a notar cosas. Peones que aparecían endeudados por herramientas que nunca recibieron. Viudas que firmaban con huella papeles que no entendían. Tierras de ejido que cambiaban de dueño después de una visita del juez local. Manantiales que antes eran comunes y de pronto amanecían cercados con alambre nuevo. Don Severiano no levantaba la voz. Mandaba café a los velorios, prestaba dinero para entierros, se sentaba en primera fila en misa y decía que el orden era la base de la paz. Pero su paz siempre dejaba a alguien sin tierra. Julián empezó a guardar notas. No se lo dijo a Adelina al principio. No por desconfianza, sino por miedo a cargarla. Llegaba de noche, se sentaba junto al fogón y miraba las brasas demasiado tiempo. Adelina lo conocía. Sabía cuando su silencio era cansancio y cuando era preocupación. «¿Qué traes?» «Nada». «Nada no se sienta así». Julián sonreía apenas, cansado. «Eres hija de Brígida. Todo lo hueles». Un día llegó con barro hasta las rodillas y la medalla fuera de la camisa. Adelina notó que la apretaba con demasiada fuerza. «Julián». Él no respondió. Esa noche, cuando los niños dormían, le dijo una parte. No toda. Le habló de cuentas falsas, de escrituras viejas, de un hombre llamado don Melquíades Luján que había sido escribano antes de perder la vista por cataratas y retirarse a una cabaña cerca del manantial de la Peña. Don Melquíades, según Julián, guardaba memoria de papeles antiguos,
porque de joven había copiado documentos para la parroquia. Tengo que verlo. ¿Para qué? Para saber si lo que sospecho es cierto. ¿Y si lo es? Julián miró el fogón. Entonces don Severiano lleva años sentado sobre tierra robada. Adelina tocó su vientre. No te metas solo. No estoy solo. Pero lo dijo mirando la medalla, no a ella. La supuesta muerte llegó 4 meses antes de que Adelina llegara al manantial. Una carreta volcada, dijeron. Una bajada mala, dijeron. Un eje roto, dijeron. Don Severiano mandó 3 hombres a la casa con sombreros en la mano y caras de pena bien ensayada. El nuevo capataz, Basilio, habló como quien recita algo aprendido. Doña Adelina, hubo desgracia. Ella estaba amasando pan de maíz. Paloma jugaba con una cuchara de palo. Cipriano arreglaba una trampa para lagartijas en el corredor. La criatura en el vientre se movió como si hubiera oído antes que todos. ¿Dónde está Julián? Basilio bajó la mirada. Lo enterraron en Santa Lucía. No era cosa de traerlo así. No me avisaron. Fue muy recio todo. Quiero verlo. No conviene. Esa respuesta se le quedó clavada. No conviene. Como si una esposa embarazada necesitara permiso para mirar por última vez al hombre que le había prometido volver. Le entregaron un sombrero, una camisa manchada y la medalla de San José, o eso creyó ella al principio. No, la medalla no estaba. Basilio dijo que se habría perdido en el barranco. Adelina gritó entonces. No por la camisa. No por el sombrero. Por la medalla. Él nunca se la quitaba. Basilio no supo qué responder. El entierro ya estaba hecho. El padre Eusebio habló de aceptar la voluntad de Dios. Don Severiano llegó vestido de negro, con botas lustradas y voz baja. Se sentó en la silla de Julián, cosa que a Adelina le dolió como ofensa aunque nadie más pareciera notarlo. Su marido era un buen hombre. Lo era. Me debía algunos asuntos menores. La frase fue como meter hielo en caldo caliente. ¿Qué asuntos? Nada que la angustie ahora. Papeles. Ajustes de trabajo. Ya habrá tiempo. Tiempo hubo, pero no para ella. A las semanas, don Severiano volvió con un papel. Dijo que Julián había reconocido una deuda por adelantos, ganado perdido, herramientas y renta de la casa. Adelina sabía leer un poco, no mucho. Su madre le había enseñado letras, pero el dolor le nublaba los renglones. Don Severiano habló con suavidad. Firme aquí. Es trámite para que pueda seguir en la casa sin problemas. Ella firmó. Firmó porque estaba rota. Firmó porque Cipriano escuchaba detrás de la puerta. Firmó porque Paloma dormía abrazada al sombrero de Julián. Firmó porque el bebé le pateaba las costillas y el mundo parecía demasiado grande para enfrentarlo sola. Quien tiene ojos para ver sabe que muchas injusticias no empiezan con un golpe, sino con una pluma puesta en la mano de alguien que está llorando. Durante 4 meses, Adelina vivió entre niebla y trabajo. Ordeñaba la cabra, molía nixtamal, lavaba ropa ajena, cosía servilletas para vender en el mercado, cuidaba a los niños y esperaba algo que no sabía nombrar. A veces, al colar el café, volteaba hacia el camino pensando que vería a Julián aparecer con su paso cansado. Luego recordaba que estaba muerto y se odiaba por haberlo olvidado durante un segundo. Cipriano cambió. Antes hablaba poco, pero reía con Paloma, jugaba con piedras, preguntaba por animales. Después del entierro dejó de preguntar. No lloró. Ni en el rosario, ni cuando Adelina dobló la camisa de Julián, ni cuando Paloma pidió que le contaran otra vez cómo era el cielo donde estaba su papá. El niño solo miraba. Miraba la puerta. Miraba a don Severiano cuando venía. Miraba a Basilio, el capataz, con una fijeza que hacía a los adultos apartar la vista. Paloma, en cambio, se volvió de trapo. Se asustaba con cualquier ruido. Dormía con la camisa de su padre metida bajo la cara. A veces despertaba diciendo que el sombrero se había movido. Adelina la abrazaba y le decía que los muertos buenos cuidan, no espantan. La mañana del desalojo empezó con una tórtola cantando en el fresno. Adelina estaba prendiendo el fogón cuando oyó cascos. No eran pasos de visita. Eran pasos de orden. Basilio llegó con 4 hombres. Traía el papel que ella había firmado. Tiene que salir.
Adelina se quedó con la vara en la mano. ¿Salir de dónde? De la casa. La deuda cubre vivienda, terreno, cabra y enseres. Esta casa la levantó Julián. Con material de la hacienda, según consta. Era mentira. Todo era mentira. Pero la mentira tenía sello y 5 hombres en la puerta. ¿Qué puedo llevar? Ropa. Lo que cargue. La olla de barro era de mi madre. Se queda. El metate lo compré yo. Se queda. La cabra alimenta a mis hijos. Se queda. Cada sequeda le arrancaba un pedazo de vida. Adelina metió en la maleta de cuero 2 mudas, una cobija, el rebozo café de Brígida, unas tortillas duras, un puñado de sal y el sombrero viejo de Julián que Paloma no soltaba. Cipriano tomó una tablita donde había empezado a tallar una rueda de carreta. Basilio lo vio, pero no dijo nada. Quizá porque no valía dinero. Quizá porque el niño lo miraba como si ya supiera la clase de hombre que era. Antes de salir, Adelina se acercó al fogón. La olla de frijoles estaba a medio calentar. El humo subía recto. Ella tomó una brasa con las tenazas y la metió en un cuenco pequeño con ceniza. Basilio frunció el ceño. Eso también se queda. Adelina lo miró. Una brasa no tiene dueño. Nadie se atrevió a quitársela. Esa brasa fue lo único caliente que sacó de su casa. Caminaron hacia el pueblo de San Jacinto de la Peña. Adelina pensó que alguien la ayudaría. Había lavado ropa para media plaza. Había cocinado en velorios. Había cuidado niños de otras mujeres. Había prestado sal cuando tenía. Pero el miedo a don Severiano era más fuerte que la memoria de los favores. La primera puerta fue la de su comadre Rufina. Apenas abrió una rendija. Miró la maleta, el vientre, los niños y el cuenco de ceniza. No puedo. Ni siquiera he pedido. Rufina lloró sin dejar de cerrar. Por eso. La segunda puerta fue la del maestro. Dijo que tenía familia. La tercera, la de un arriero viejo que le dio agua pero no techo. La cuarta, la del padre Eusebio, quien habló de paciencia, de prueba divina y de resignación. Adelina lo escuchó con la brasa enfriándose dentro del cuenco. ¿Dios también firma papeles falsos? El sacerdote bajó la mirada. Hija, cuide sus palabras. Yo estoy cuidando a mis hijos. Las palabras se cuidan solas cuando son verdad. Salió de la parroquia con una bendición inútil y un pan duro. La plaza estaba llena porque era día de mercado. Los puestos olían a queso fresco, chile seco, jabón, café y sudor. Adelina caminó entre mujeres que la conocían y que de pronto descubrieron algo muy interesante en sus canastos para no mirarla. Una niña pequeña, hija de una vendedora de rebozos, se acercó a Paloma y le dio 2 capulines morados. Paloma los recibió con ojos enormes. La madre de la niña la jaló de inmediato. No te metas. Pero ya era tarde. Paloma sonrió con la boca manchada de morado. Fue una sonrisa chiquita, de 3 segundos, pero a Adelina le dolió de lo bonito. Cipriano cargó la maleta por ratos, aunque le quedaba grande. No se quejó. Ese era el problema. Los niños que no se quejan cuando deberían hacerlo son los que más miedo dan. Caminaba con la espalda tiesa, como si cargar la maleta lo convirtiera en el hombre de la familia. Adelina quería quitársela. También sabía que, si se la quitaba sin cuidado, podía humillarlo. Al salir del pueblo, pasaron junto al panteón. ¿Vamos a ver a papá? Adelina se detuvo. El portón oxidado estaba abierto. Adentro, las cruces se inclinaban como viejos cansados. La tumba de Julián, o la tumba que le dijeron que era de Julián, estaba al fondo. Adelina sintió un tirón en el pecho, pero también una resistencia extraña, como si el suelo del panteón le dijera que no entrara. Hoy no. ¿Por qué? Porque tu papá no querría verte tan cansada. Cipriano la miró. Esa explicación no lo convenció. A ella tampoco. Tomaron la vereda del cerro. Una mujer en la última ranchería les dio indicaciones. Después del nopal partido, suban por el matorral, crucen la peña del Coyote, busquen el humo. Allí vive doña Tomasa Luján, una vieja que habla sola, pero no niega agua. Doña Tomasa. El apellido le sonó a Adelina por lo que Julián había dicho de don Melquíades Luján. Pero estaba demasiado cansada para unir cosas. Subieron durante horas.
El camino era caliche suelto, piedras filosas, huizaches que raspaban las piernas y un sol que parecía puesto para castigar. Adelina sintió sangre en un talón. Paloma tropezó 3 veces. Cipriano empezó a respirar con dificultad, pero siguió. A media subida, un burro apareció entre los matorrales con una guirnalda de trapos amarrada al cuello. Se quedó mirándolos con una solemnidad ridícula. ¿Ese burro es santo? Adelina casi no tenía fuerza para reír, pero rió. No creo. ¿Por qué trae altar? Cipriano miró al burro. Porque nadie le dijo que no. Fue la primera frase con humor que el niño decía en meses. Adelina la guardó como se guarda una semilla buena. El burro caminó delante de ellos durante un tramo, como guía absurdo. Luego se desvió hacia una sombra y se puso a comer nopal con la calma de quien ya cumplió su misión. Paloma le dijo adiós con la mano. Llegaron al manantial al caer la tarde. La cabaña estaba escondida entre 2 peñas, con paredes de piedra, techo de palma, un corredor pequeño y una tinaja junto a la puerta. Un fresno enorme crecía detrás, con raíces que parecían manos metidas en la tierra. Había un aguaje claro corriendo por un canal de piedra hacia una huerta diminuta. La luz anaranjada del atardecer tocaba el humo que salía del tejabán. Y en la puerta estaba la anciana, arrodillada junto al fogón apagado, sacando de las cenizas la medalla de San José. Tu marido no está bajo tierra, hija. Esas palabras fueron el comienzo verdadero. Adelina no entró de inmediato. No por falta de deseo. Por miedo. Cuando una mujer ha sido engañada por papeles, por curas, por patrones y por vecinos, hasta la esperanza parece una trampa. ¿Cómo tiene eso? Doña Tomasa miró la medalla. Me la dejó quien todavía respira. Mi esposo está muerto. Eso dijo don Severiano. Adelina apretó la maleta. ¿Quién es usted? Una vieja que debe un favor desde antes de que tú nacieras. Cipriano dio un paso adelante. ¿Mi papá está vivo? Doña Tomasa lo miró con una tristeza suave. Eso vine diciendo. El niño no lloró. No gritó. Solo se quedó completamente quieto. Paloma abrazó la camisa vieja. Adelina sintió que las piernas le fallaban. Doña Tomasa se acercó con rapidez sorprendente para su edad y la sostuvo del brazo. Primero entras. Después te rompes si hace falta. La cabaña por dentro era pequeña, pero no pobre de alma. Tenía fogón de piedra, una olla de barro con frijoles espesos, una alacena con sal, chile seco y anís, un petate limpio, una mecedora, un baúl de madera negra y manojos de hierbas colgados del techo. Olía a copal, leña quemada, café recién colado y tierra mojada. El fogón estaba apagado en apariencia, pero al mover la ceniza doña Tomasa mostró brasas vivas. Adelina miró su propio cuenco. Traje una brasa. La anciana sonrió. Entonces la casa te reconoce. El primer acuerdo fue corto. Puedo darles techo esta noche. ¿Y mañana? Mañana depende de si quieres escuchar. Adelina miró a sus hijos. Paloma estaba tan cansada que se le cerraban los ojos de pie. Cipriano no dejaba de mirar la medalla. Escucho. Pero todavía no. No. Primero comen. La transformación de la cocina empezó con una olla. Doña Tomasa puso más leña. Adelina, sin que nadie se lo pidiera, se lavó las manos en la pileta, tomó la cuchara de madera y movió los frijoles. El olor se abrió en la cabaña como una cobija tibia. Añadió un poco de sal, deshizo chile seco entre los dedos y puso tortillas a calentar. El humo subió recto. Paloma se sentó en el petate con la camisa de su padre en la falda. Cipriano ayudó a traer agua de la tinaja. Doña Tomasa coló el café con manos firmes. El fogón encendido fue el punto de no retorno. No era su casa. No era su olla. No era su mesa. Pero cuando Adelina escuchó la olla burbujear, cuando vio el humo tocar el techo de palma, cuando sintió el calor en las manos frías, entendió que una familia puede empezar a salvarse antes de tener respuestas. La primera cena fue el primer milagro pequeño. Paloma comió con las 2 manos, intentando no parecer desesperada. Cipriano partió su tortilla en pedazos exactos, uno para él, uno para su hermana, uno para su madre, uno que dejó junto al fogón. ¿Para quién? Preguntó doña Tomasa. Para mi papá. Si está vivo, tendrá hambre cuando vuelva. Adelina cerró los ojos.
Doña Tomasa no corrigió. Solo acercó el pedazo a la brasa. Entonces que lo encuentre caliente. Cipriano la miró con algo parecido a respeto. ¿La medalla también come? Doña Tomasa soltó una risa seca. No, criatura. Pero ha viajado más que muchos arrieros. Paloma sonrió. Adelina no pudo. La medalla estaba sobre la mesa. Cada brillo le preguntaba lo mismo. ¿Por qué no volvió? ¿Quién estaba enterrado? ¿Cuánta gente lo sabía? Esa noche los niños durmieron sobre el petate con una cobija áspera. Paloma se calmó con la camisa de su padre bajo la mejilla. Cipriano no durmió. Se sentó junto a la puerta, mirando hacia afuera. Adelina lo observó desde el rincón. Su hijo cargaba el peso de quien ya ha vivido demasiadas vidas en poco tiempo. Doña Tomasa se sentó en la mecedora. Déjalo. Tiene que dormir. No. Primero tiene que creer que nadie entrará. ¿Y cuándo va a creerlo? Cuando amanezca varias veces sin que le quiten nada. Adelina no respondió. A medianoche despertó con un ruido suave. Cipriano ya no estaba en la puerta. Lo encontró en la cocina, frente al fogón, sosteniendo la medalla de San José con ambas manos. No la había tomado para robarla. La sostenía como si estuviera escuchándola. A un lado tenía la tablita de madera donde tallaba la rueda de carreta. Con una punta de carbón había dibujado 3 círculos, uno entero, uno roto y uno volviendo a cerrarse. Adelina no entró. El ritual del niño difícil no era llanto. Era vigilia. Cada noche, desde la muerte de su padre, Cipriano dibujaba ruedas. Ruedas rotas, ruedas con ejes quebrados, ruedas que él intentaba reparar con líneas. Porque le habían dicho que Julián murió por una carreta volcada, y su corazón de niño decidió que, si entendía la rueda, entendería la muerte. Eso le partió a Adelina algo que creía ya roto. No lo interrumpió. Al amanecer, Doña Tomasa empezó a hablar. Lo hizo mientras molía café en un molino de mano que crujía como madera vieja. Dijo que conoció a Julián por casualidad, aunque las casualidades, según ella, eran caminos que Dios barre de noche para que uno los encuentre limpios al día siguiente. Julián había llegado a su cabaña siguiendo a una becerra perdida. Venía con sed y con la medalla al cuello. Doña Tomasa lo reconoció por el apellido Alcocer. ¿Por qué? Porque su abuelo salvó a mi padre en una sequía. Adelina rodeó el jarro de café con las manos. ¿Hace cuánto? Más de lo que conviene contar si una no quiere sentirse hueso. Doña Tomasa contó que, cuando era niña, una helada arruinó el maíz de toda la falda del cerro. Su familia habría muerto de hambre si don Arcadio Alcocer, abuelo de Julián, no hubiera abierto su granero. No cobró. No pidió tierra. Solo dijo que el maíz guardado mientras otro muere de hambre se pudre aunque parezca seco. El padre de Tomasa le hizo prometer que, si algún día un Alcocer llegaba necesitado, no cerraría la puerta. Julián volvió varias veces. Al principio preguntaba por historias antiguas. Después por escrituras. Luego por nombres de viudas. Doña Tomasa le mostró lo que guardaba su marido Melquíades, el escribano ciego, copias de actas, mapas, papeles de manantiales, denuncias nunca entregadas. Julián entendió que don Severiano había construido media hacienda sobre fraudes viejos y deudas inventadas. Adelina escuchaba sin respirar bien. ¿Por qué no me dijo? Porque te amaba mal en eso. La frase la golpeó. Doña Tomasa no suavizó. Los hombres buenos también se equivocan cuando creen que proteger es callar. Adelina apretó el jarro. ¿Y la muerte? La anciana sacó de la alacena un envoltorio de cuero. Primero escucha todo. Julián descubrió que don Severiano planeaba acusarlo de robo de ganado y hacerlo desaparecer antes de que llegara al juez de distrito. Un peón joven, Mateo, le avisó. Julián no podía volver a casa porque ya vigilaban la vereda. Tampoco podía huir sin pruebas. Entonces decidió fingir su muerte. Dejó la medalla con doña Tomasa como señal para Adelina, esperando mandarle recado pronto. La carreta volcada fue preparada por él antes de que los hombres de don Severiano lo encontraran. Usó ropa, sombrero y un cuerpo sin nombre que había sido hallado muerto en el río de arriba, un arriero sin familia que el pueblo habría enterrado como desconocido. Lo vistió con su camisa para engañar a quienes querían matarlo. Adelina sintió náusea. ¿Usó un muerto?
para no dejar muertos vivos en mi casa. La voz no fue de Tomasa. Vino desde la puerta. Adelina se volvió tan rápido que el jarro cayó al suelo y se quebró. En el umbral estaba Julián. Más delgado. Barba crecida. Piel oscura por el monte. Un zarape viejo sobre los hombros. Los ojos hundidos de no dormir. Pero era él. El hombre que ella enterró en rezos. El hombre cuya ausencia le había vaciado la casa. El hombre vivo con la culpa puesta en la cara. Paloma despertó con el ruido. «Papá». La niña no preguntó. Corrió. Julián cayó de rodillas para recibirla, cuidando no aplastarla. Cipriano apareció detrás, con la medalla en la mano. No se movió. Miró a su padre como se mira un milagro del que todavía se sospecha. Julián extendió la mano. «Hijo». Cipriano no fue. Adelina tampoco. Y fue ahí que todo cambió, pero no como en los cuentos donde todos corren y todo se perdona con un abrazo. La vida real es más difícil. La vida real también pregunta por el dolor causado en nombre del amor. Julián bajó la mano. Adelina habló con voz baja. «Nos dejaste enterrarte». Él cerró los ojos. Sí. Paloma estaba abrazada a su cuello, llorando y riendo al mismo tiempo. «Nos echaron». «Lo sé». «¿Lo sabes?» «Me enteré tarde». «¿Tarde para qué, Julián? ¿Para caminar con tus hijos? ¿Para ver a tu niña durmiendo con tu camisa porque no entendía por qué Dios no te devolvía? ¿Para ver a tu hijo dibujando ruedas rotas cada noche?» Julián recibió cada palabra sin defenderse. Sí. Esa fue su única respuesta. Sí. Porque a veces el arrepentimiento verdadero no empieza explicando, sino dejando de huir de lo que hizo. Doña Tomasa sirvió café como si el mundo no estuviera quebrándose en su cocina. «Primero toman algo caliente». Adelina casi se rió de rabia. «¿Café?» «Sí. Las verdades grandes sin café hacen más daño». «¿También hay frijoles?» Doña Tomasa le tocó la cabeza. «Para ti siempre». Ese pequeño comentario desarmó un poco la tragedia. No la arregló, pero permitió respirar. Julián contó lo que faltaba. Había estado escondido en una cueva del Cerro de las Ánimas, bajando de noche para traer documentos a Tomasa y buscar contacto con un abogado de distrito. No se atrevía a acercarse a Adelina porque la casa estaba vigilada. Pensaba mandar recado con Mateo, el peón que lo salvó, pero Mateo desapareció. Luego Adelina fue expulsada antes de que él encontrara forma segura de llegar. Cuando supo que ella caminó hacia el cerro, bajó. Llegó justo después que ella, pero esperó hasta que Tomasa le explicara. No quería aparecer como otro golpe. Adelina lo miró. «Ya lo eras». Julián asintió. Cipriano seguía callado. El niño difícil fue el corazón de los días siguientes. Paloma se pegó a Julián como sombra. Le tocaba la barba, le pedía que dijera su nombre, le enseñaba la camisa como si él no supiera que era suya. Pero Cipriano no. Cipriano no se acercaba. No le gritaba. No lo insultaba. Solo lo evitaba con una disciplina que dolía más que cualquier berrinche. Julián intentó hablarle. «Cipriano». El niño siguió cortando leña pequeña. «No sabía cómo avisarte». El niño acomodó los palos por tamaño. Quería protegerlos. Cipriano levantó la vista por fin. «¿Y quién os protegió de que usted no estuviera?» Julián no tuvo respuesta. Adelina escuchó desde la cocina y no intervino. Hay dolores que solo pasan cuando uno los comparte con alguien que entiende, pero también hay dolores que cada persona debe nombrar con su propia lengua. Los días en la cabaña se volvieron extraños. Había alegría y enojo bajo el mismo techo. Julián ayudaba a traer agua del manantial, partía leña, reparaba el tejabán, hacía un corral para las gallinas de Tomasa. Adelina cocinaba, lavaba, cuidaba a Paloma y guardaba fuerzas para el parto. Doña Tomasa vigilaba los papeles, los caminos y las emociones de todos con la autoridad de quien ya vio muchas familias romperse por no decir lo necesario. Una mañana apareció el burro de los trapos otra vez. Traía ahora una olla vieja colgada del cuello. Volvió el burro santo. Julián, queriendo ganar terreno con Cipriano, dijo: «Más bien es burro cargador». Cipriano, sin mirarlo, respondió: «Carga mejor que algunos vivos».
Doña Tomasa soltó una carcajada. Adelina se tapó la boca. Julián aceptó el golpe como pudo. Ese humor pequeño no sanó nada, pero abrió una rendija. Mientras tanto, don Severiano se inquietaba. En el pueblo, la viuda había desaparecido. Los hombres enviados a buscarla no encontraron rastro después del panteón. Basilio juraba que no podía haberse ido lejos. Don Severiano, sentado en su despacho de paredes encaladas, giraba su anillo de plata en el dedo meñique. No le preocupaba a Adelina por compasión. Le preocupaba lo que Julián hubiera dejado cerca de ella. Le preocupaba la medalla perdida. Le preocupaba Tomasa Luján, porque su padre le había hablado de Melquíades, el escribano que copiaba papeles antes de quedarse ciego. Don Severiano no era solo malo. Era hijo de un hombre peor. Su padre le enseñó que la tierra se conserva con mano dura porque, si no, los pobres la desperdician. Esa idea enferma le había servido para dormir tranquilo mientras despojaba. A veces, en la noche, recordaba a su madre regalando maíz a escondidas a las familias que su esposo endeudaba. La odiaba por débil y la extrañaba por buena. Esa contradicción lo hizo peligroso. Quería ser respetado como su padre, pero no soportaba del todo parecerse a él. Por eso hablaba suave. Por eso prestaba. Por eso mandaba misas. Quería que el robo sonara a orden. La tormenta llegó cuando todo parecía encontrar ritmo. El cielo se cerró desde la tarde. El aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota. Julián había salido con doña Tomasa hacia la cueva para recoger los últimos documentos. Adelina quiso impedirlo. Va a llover. Por eso vamos ahora. Si crece el arroyo, no se podrá cruzar. ¿Y si vienen los hombres de Severiano? Tomasa tomó su bastón. Para eso está tu voz, tu fogón y tu machete. Adelina miró a Julián. No vuelvas a hacerme esperar muertos. Él bajó la cabeza. Vuelvo vivo. La lluvia empezó al anochecer. No fue lluvia buena. Fue temporal duro, con viento en el corredor, madera que cruje, lluvia en el tejado y sombras largas del candil moviéndose como animales. Adelina cerró postigos, puso ollas bajo goteras, acomodó a Paloma cerca del fogón. Cipriano se quedó junto a la puerta. Un trueno reventó sobre la peña. Cipriano se tiró al suelo. No fue susto. Fue trauma puro. Se metió debajo de la mesa, abrazando la tablita de las ruedas. Empezó a respirar rápido, con los ojos abiertos y la boca cerrada. Paloma despertó llorando. No mueva la rueda. La frase no pertenecía a esa noche. Pertenecía al relato falso de la carreta, a la muerte inventada, a meses dibujando círculos rotos. Adelina entendió que el niño estaba atrapado en una historia que ni siquiera era verdadera, y eso lo hacía peor. Se sentó en el suelo, a 2 pasos de la mesa. No lo tocó. Aquí estoy. Cipriano temblaba. Aquí estoy, hijo. No voy a mover nada. La lluvia golpeaba el tejabán. La olla burbujeaba. El candil parpadeaba. Adelina recordó a Brígida cuidando brasas en la helada. Recordó una tonada vieja que su madre cantaba cuando el miedo entraba a la casa. Empezó a cantar bajo, sin adornos. Brasa chiquita, no te me apagues, que viene el viento por los huizaches. Si toca fuerte, tú quédate roja, que quien tiene fuego nunca está sola. Paloma dejó de llorar. La criatura en el vientre se movió y luego se calmó. Cipriano no salía. Adelina cantó otra vez. Y otra. La voz constante no empujaba, no exigía, solo estaba allí, como mano extendida sin tocar. Después de mucho rato, el niño empujó desde debajo de la mesa la medalla de San José. La arrastró con 2 dedos hasta que tocó la falda de Adelina. Guárdela a usted. Fue una sola frase. Pequeña. Pero significaba que soltaba la prueba, que confiaba en que su madre podía cuidar lo que él había vigilado. Adelina tomó la medalla y la puso contra su pecho. La guardo. El amanecer los encontró en el suelo. Paloma dormida sobre las piernas de Adelina. Cipriano medio salido de debajo de la mesa, con la mano tocando la orilla del rebozo de su madre. Adelina recargada contra la pata de la mesa, agotada, con la medalla dentro del puño. La puerta se abrió al clarear. Julián entró empapado, con lodo hasta las rodillas,
un paquete de papeles bajo el zarape y doña Tomasa detrás, apoyada en el bastón pero viva. Julián vio la escena y entendió todo sin que nadie le explicara. Vio a su hijo en el suelo. Vio a Adelina sin moverse para no romper la confianza. Vio la medalla en la mano de ella. Julián se quitó el sombrero mojado. «Perdón, hijo». Cipriano no respondió. Pero tampoco se escondió más. Doña Tomasa dejó el paquete sobre la mesa. «Bueno, ya lloraron por dentro. Ahora hay que tumbar a un hombre por fuera». La decisión se tomó ese mismo día. Primero fueron con don Melquíades, el esposo de Tomasa, que no estaba muerto como muchos creían, sino postrado en una cueva alta porque don Severiano lo había mandado golpear años atrás. Estaba ciego, flaco, con manos temblorosas, pero la memoria intacta. Adelina subió con dificultad, apoyada en Julián. Al verlo, entendió que la verdad no siempre vive en escritorios, a veces sobrevive en cuerpos rotos. Don Melquíades pidió tocar la medalla. Julián se la dio. El viejo la sostuvo. La prueba pequeña abre la puerta grande. «¿Qué significa?», preguntó Adelina. «Que la gente cree en papeles si primero cree en una cosa que pueda tocar». Luego dijo una frase que cambió la manera en que Julián veía todo. El hombre que esconde la verdad para proteger a su familia termina dejando a su familia sola con la mentira. Julián bajó la mirada. «Sí. No lo digo para partirte. Ya estoy partido. Entonces sirve para que no te quiebres igual otra vez». Planearon llevar los documentos al juez de distrito en Santa Lucía. Pero antes necesitaban hacer una cosa: romper el silencio del pueblo. Don Melquíades insistió. Si salían escondidos, don Severiano diría que eran ladrones, locos, falsificadores. Si hablaban en público, habría testigos. La plaza de San Jacinto se llenó el siguiente domingo. No porque ellos convocaran con campanas, sino porque doña Tomasa bajó al pueblo montada en el burro de los trapos, con un sombrero de palma enorme y el paquete de documentos amarrado al pecho. Eso bastó para que todos salieran a mirar. Paloma, al verla, susurró: «Ahora sí parece santa de burro». Cipriano casi sonrió. Adelina caminó a su lado, con el vientre grande, la medalla al cuello y la maleta de cuero vacía en la mano. Julián venía detrás con el sombrero bajo, porque aparecer vivo no era triunfo, era vergüenza pública también. Cipriano sostenía la tablita de las ruedas. Paloma cargaba la camisa vieja. Don Severiano llegó desde la hacienda con Basilio y 2 hombres. Su voz fue dulce. «¡Qué escena tan desafortunada!». Adelina lo miró. «Más desafortunada fue mi firma». La plaza quedó quieta. Don Severiano sonrió apenas. «Doña Adelina, usted está alterada. Su marido la ha puesto en peligro con una farsa». Julián dio un paso, pero Adelina levantó una mano. No quería que él hablara por ella. «Usted me hizo firmar llorando. Era un trámite. Era una trampa». El hacendado endureció la mirada. «Cuide sus acusaciones». Adelina tocó la medalla. «Usted me dijo que mi esposo estaba muerto. Me quitó la casa por una deuda que no entendí. Mandó hombres a cerrarme puertas. Y ahora que él está vivo, quiere que parezca que la mentira fue nuestra». Don Severiano miró a Julián. «Tú fingiste morir». Julián respondió: «Porque usted me iba a matar. Eso no se prueba con teatro». Doña Tomasa abrió el paquete. «No. Se prueba con papeles». Don Melquíades no pudo bajar, pero había firmado una declaración. Don Anacleto, un escribano de Santa Lucía que Tomasa había contactado, leyó en voz alta: deudas falsas, manantiales cercados, escrituras alteradas, nombres de viudas, registros de peones. Luego leyó la trampa contra Julián. Mateo, el peón desaparecido, apareció entonces entre la gente. No estaba muerto. Se había escondido en casa de una tía. Venía temblando, pero habló. Yo le avisé a Julián. Oí a Basilio decir que la carreta no llegaría viva al puente. Basilio palideció. Don Severiano no gritó. Eso habría sido perder. Solo dijo: «Un peón asustado dice cualquier cosa». Cipriano levantó su tablita. «Yo dibujé la rueda». Todos lo miraron. El niño caminó al centro. Mostró los círculos.
Me dijeron que mi papá murió porque se rompió una rueda. Pero mi papá no estaba. Entonces no era rueda. Era mentira. Nadie se rió. Nadie respiró fuerte. Cipriano miró a Basilio. Usted trajo la mentira a mi casa. Basilio bajó los ojos. Don Severiano no tuvo respuesta porque la verdad dicha por un niño no deja donde esconderse. La propuesta ocurrió en un lugar inesperado, no en una iglesia, no junto al manantial, sino en el panteón. Después de la plaza, antes de ir al juez de distrito, Adelina pidió ir a la tumba que llevaba el nombre de Julián. Necesitaba ver qué había enterrado. Julián la acompañó. También Cipriano, Paloma y doña Tomasa. La cruz seguía allí, con el nombre de Julián escrito torcido. Adelina se arrodilló. Aquí lloré por ti. Julián se quitó el sombrero. Lo sé. No. No lo sabes. Él aceptó. No. Ella tocó la tierra. ¿Quién era? Julián tragó saliva. Un arriero sin familia. Se llamaba Roque. Supe después. Entonces no se queda sin nombre. Doña Tomasa asintió. Así se habla. Allí mismo, Julián hizo su propuesta. No de matrimonio, porque ya eran esposos. Fue más difícil. Adelina. ¿Qué? Cuando esto termine, si me dejas volver, no quiero volver como antes. Ella lo miró. ¿Y cómo? Con la verdad completa. Con papeles sobre la mesa. Con tus preguntas antes de mis decisiones. Con mis miedos dichos antes de que se vuelvan mentiras. Adelina sintió que esa propuesta pesaba más que un anillo. ¿Y si no puedo perdonarte rápido? Julián la miró solo a ella. Entonces me quedo cerca sin apurarte. Regresar no me da derecho. Me da trabajo. Adelina no respondió. Pero no se fue. Cambiaron la cruz. Don Anacleto escribió el nombre de Roque en un papel provisional. Cipriano puso la tablita de la rueda al pie de la tumba. Para que también vuelva completo. Ese fue el regalo más poderoso. No era solo para su padre. Era para el muerto usado en la farsa. Para el pasado torcido. Para el futuro que no podía construirse sobre otro silencio. Y de manera inesperada, ese regalo tocó al antagonista, porque cuando la noticia llegó a don Severiano, algo en él se movió. No por arrepentimiento completo. Por memoria de su madre, que de niño le decía que los muertos sin nombre jalan los pies de los vivos. Esa noche, sin que nadie lo viera, don Severiano mandó una vela al panteón para Roque. Nadie lo supo entonces. La investigación tomó meses. Fueron a Santa Lucía. Declararon. Julián entregó papeles. Adelina contó la firma hecha en duelo. Mateo declaró. Don Melquíades fue llevado en carreta para confirmar documentos. Tomasa habló con la calma de quien no teme a los hombres porque ya sobrevivió a demasiados. El juez de distrito no era santo, pero tampoco comía en la mesa de don Severiano. Eso bastó. Mientras tanto, Adelina dio a luz en una casa prestada de Santa Lucía, asistida por una partera llamada doña Candelaria. Fue una niña. Nació de madrugada, mientras llovía suave y el olor a café llenaba la cocina. Julián estuvo afuera, caminando como animal encerrado. Cipriano sostenía agua tibia. Paloma rezaba con palabras inventadas. La niña lloró fuerte. Adelina la recibió contra el pecho. ¿Cómo se llamará?, preguntó la partera. Adelina miró a Tomasa. Brígida Tomasa. La anciana se limpió los ojos con el rebozo. No le pongas dos cargas. Le pongo dos caminos. Julián entró y vio a su hija. No se acercó hasta que Adelina lo llamó. Ven. Él se arrodilló junto a la cama. La bebé cerró los dedos alrededor de la medalla de San José que Adelina llevaba al cuello. Paloma dijo. Ya la agarró. Ya no se pierde nadie. Todos rieron bajo, con cuidado, como se ríe cerca de un recién nacido. El arresto de don Severiano llegó al final de la temporada de lluvias. No fue con gritos. Llegaron oficiales con órdenes. Revisaron archivos. Encontraron escrituras alteradas, deudas inventadas, sellos falsos. Basilio, viendo que su patrón lo dejaría cargar culpas, habló. Don Severiano intentó mantener la calma, ofrecer café, explicar que todo era confusión de administradores.
Pero cuando le pidieron entregar su anillo de plata porque tenía grabado el sello usado en documentos falsos, sus manos temblaron. Los peones lo vieron salir sin sombrero. Nadie aplaudió. El miedo tarda en soltar la garganta. Pero tampoco bajaron la mirada. La casa de Adelina fue restituida. También la cabra. También algunos enseres. El metate apareció roto. La olla de barro no. La alacena seguía allí, vacía. El fogón estaba frío, cubierto de ceniza vieja. Adelina entró con la bebé en brazos. Julián, Cipriano y Paloma la siguieron. Podían volver. Pero la casa ya no era la misma. O quizá ellos no lo eran. Adelina tocó el fogón frío. Aquí lloré sola. Julián no dijo nada. Paloma abrazó la camisa. ¿Viviremos aquí? Adelina miró hacia el cerro, hacia el manantial de Tomasa. No. ¿Por qué? Porque esta casa fue nuestra. Pero la que nos salvó está arriba. Julián asintió. No discutió. Había aprendido. Vendieron parte de lo recuperado, no el derecho, no la tierra del todo, sino animales y aperos que podían convertirse en futuro. Con eso repararon la cabaña de Tomasa, levantaron un cuarto más, ampliaron la cocina, limpiaron el canal del manantial y sembraron una milpa pequeña junto al fresno. La casa del manantial dejó de ser escondite y se volvió hogar. La boda que celebraron no fue de nuevos esposos, sino de regreso. El padre Eusebio quiso hacer una misa grande para limpiar su culpa. Adelina aceptó solo si primero pedía perdón públicamente por no haberle dado techo. Lo hizo. Con voz quebrada, pero lo hizo. La ceremonia fue bajo el fresno del manantial. Adelina usó el rebozo café de Brígida, remendado con hilo azul por Paloma. No era vestido nuevo, pero tenía historia. Julián usó la misma camisa con la que había fingido morir, lavada, remendada y marcada en el puño con una puntada roja. No escondió su pasado. Lo llevó puesto. Las flores las trajo Cipriano. No eran flores grandes. Eran flores de matorral, pequeñas, amarillas, resistentes. Las ató alrededor de la tablita de la rueda, ya no rota sino cerrada. Se la entregó a sus padres. Para que ya no se rompa. La primera sonrisa completa de Cipriano ocurrió allí. Se le levantaron las dos mejillas, los ojos se le hicieron agua, y por un momento volvió a tener 7 años de verdad. No el niño viejo de la puerta. No el guardián de la medalla. Un niño. Solo un niño viendo a sus padres juntos bajo un fresno. Adelina sintió que ese momento pagaba meses de oscuridad. Al final de la ceremonia, un gesto silencioso llegó desde el camino. Un peón dejó una olla de barro en una piedra. No dijo de parte de quién. Pero la olla era la de Brígida. Entera. Limpia. Con una pequeña marca de plata en el asa, como reparación torpe. Adelina supo que venía de don Severiano. No era perdón. Era devolución. Doña Tomasa dijo: algunos hombres no alcanzan a ser buenos. Pero a veces alcanzan a devolver una cosa antes de hundirse. Adelina llevó la olla al fogón. Esa noche hizo frijoles en ella. Los años pasaron, pero no borraron. Transformaron. Cipriano creció y se volvió carpintero de ruedas, carretas y puertas. Decía que una rueda bien hecha no solo carga, también regresa. Aprendió a leer documentos con don Melquíades antes de que el viejo muriera y después ayudó a peones a revisar contratos. Nunca habló mucho, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Paloma se volvió partera y cantora. Había pasado tanto tiempo calmándose con la camisa de su padre que aprendió el valor de la voz. Cantaba en partos, velorios y noches de temporal. Decía que una canción no arregla la vida, pero ayuda a cruzar el minuto que parece imposible. Brígida Tomasa, la bebé que nació agarrando la medalla, fue maestra. Enseñó a leer a niñas que sus padres querían dejar solo en la cocina. Su primera lección siempre era escribir el propio nombre. Decía que quien sabe escribir su nombre tarda más en desaparecer. Julián pasó años reparando lo que su silencio dañó. No con discursos. Con presencia. Despertaba antes que todos, prendía el fogón, cargaba agua, ponía café. Cuando Adelina le preguntaba algo, contestaba completo. Si tenía miedo, lo decía. Si no sabía, lo decía. Esa fue su penitencia y su cura.
Adelina no lo perdonó de golpe. Lo perdonó por partes. Una mañana porque lo vio enseñando a Cipriano a lijar sin imponer. Una noche porque Paloma se durmió en sus piernas sin miedo a que desapareciera. Un domingo porque él dejó sobre la mesa todos los papeles, incluso los que lo hacían quedar mal. Hay dolores que solo pasan cuando uno los comparte con alguien que entiende, y Julián por fin entendió que amar no era decidir solo para que otros no sufrieran. Amar era no dejarlos solos con las consecuencias. Doña Tomasa envejeció junto al manantial. Su burro de trapos vivió demasiados años y terminó convertido en leyenda. Cuando murió, Paloma insistió en enterrarlo cerca del nopal partido porque, según ella, había guiado a la familia cuando todos estaban perdidos. Cipriano talló una tabla que decía: «Aquí descansa un burro que no fue santo, pero casi». Doña Tomasa rió tanto que tosió 3 días. Don Melquíades murió en paz, escuchando el agua del aguaje. Antes de irse, pidió que la medalla de San José no volviera a enterrarse con nadie. Los vivos la necesitan más. La medalla quedó colgada junto al fogón, no como amuleto, sino como memoria. Cada vez que alguien llegaba a pedir ayuda, Adelina la tocaba antes de abrir la puerta. La casa del manantial se volvió refugio. No oficialmente, no con letreros, pero la gente sabía. Una viuda podía llegar y recibir café. Un peón con deuda falsa podía traer sus papeles. Una muchacha embarazada podía dormir en el corredor sin que nadie preguntara primero quién era el padre. Familia de verdad no es solo la de sangre, decía Adelina cuando alguien intentaba agradecer demasiado. Familia también es quien te presta fuego cuando el tuyo se apagó. Don Severiano pasó años preso y salió viejo, sin hacienda completa, sin anillo de plata y sin hombres que bajaran la mirada. Una tarde de sequía subió al manantial. Julián quiso salir, pero Adelina lo detuvo. Don Severiano estaba flaco. Traía un sombrero corriente y una toseca. Vengo por agua. El manantial es del ejido. Lo sé. Entonces tome para beber. No para acercar. Él asintió. Antes de irse, miró la olla de Brígida en el fogón. La recibió. Adelina sostuvo su mirada. La devolvió tarde. Sí, no hubo más. Algunos finales no tienen abrazo. Tienen límites. Muchos años después, cuando Adelina y Julián ya tenían el cabello blanco, se sentaban por las tardes bajo el fresno. El aguaje seguía corriendo. El fogón seguía encendido. La medalla de San José colgaba junto a la alacena. La olla de Brígida hervía frijoles. Había nietos corriendo, olor a café, leña quemada y pan de maíz caliente. Una tarde, mientras el cielo quedaba limpio después de lluvia, una mujer joven apareció en la vereda con 2 niños y una maleta de cuero. Venía embarazada. Venía con los pies sangrados. Venía con la mirada de quien ha tocado demasiadas puertas. El niño mayor caminaba demasiado serio. La niña pequeña abrazaba un sombrero viejo. Adelina se levantó despacio. La mujer dijo: «Me dijeron que aquí ayudan». Adelina sintió que toda su vida regresaba en círculo, pero esta vez la rueda estaba completa. Abrió la tranquera. Aquí primero se prende el fogón. La mujer empezó a llorar. Adelina le tomó la maleta. Después se come. Luego hablamos. Si traes hambre, hay frijoles. Si traes miedo, hay puerta. Y si alguien te hizo creer que ya no vales porque te quitaron una casa, vas a aprender despacio que empezar de nuevo no es debilidad. Julián, desde el corredor, tocó la medalla. Paloma, ya mujer, calentó atole. Cipriano acercó una silla. Brígida Tomasa llevó papel y lápiz para escribir el nombre de la recién llegada. Doña Tomasa ya no vivía, pero su mecedora seguía junto al fogón. Nadie se sentaba allí sin necesidad. Era el lugar de las viejas que saben escuchar antes de preguntar. Esa noche, mientras los niños nuevos comían, Adelina miró el fuego. Recordó la plaza, las puertas cerradas, la medalla en la ceniza, la primera noche de rabia, la tormenta, la palabra guárdela, la tumba de Roque, la boda bajo el fresno, la olla de vuelta. Todo parecía otra vida y, al mismo tiempo, todo estaba allí, ardiendo en la misma brasa. Porque Dios a veces cierra puertas para que uno encuentre la ventana. Y a veces esa ventana no tiene vidrio ni marco, sino humo saliendo de una cabaña de piedra,
Una anciana que guarda una medalla y una verdad que duele antes de salvar. Empezar de nuevo no es debilidad. Es caminar con una maleta rota, 2 hijos cansados y una criatura en el vientre. Es aceptar café cuando el orgullo ya no alimenta. Es escuchar una verdad que te parte para después levantarte completa. Es descubrir que un muerto no estaba muerto, pero que la mentira sí enterró algo, y tener el valor de desenterrarlo. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita y compártela con alguien que necesita escuchar que empezar de nuevo no es debilidad, es lo más valiente que existe. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Adelina vio la medalla de San José saliendo de las cenizas? ¿Fue cuando Cipriano le entregó la medalla a su madre en medio de la tormenta? ¿O fue cuando la familia cambió la cruz del desconocido para darle por fin un nombre? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, mientras quede una brasa bajo la ceniza, ninguna familia está completamente perdida. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa.